Hola, Shalom. La característica que hemos visto de la judeofobia es que es un fenómeno europeo. Nació en Europa a partir de que la patrística, que venía tan cargada de odio judío, se hizo parte de la ideología europea, sobre todo cuando la religión cristiana en el siglo IV fue oficializada como religión del Imperio Romano. En las Américas, por lo tanto, la judeofobia bien puede considerarse un fenómeno importado. La judeofobia es un odio que exporta Europa con mayor o menor éxito en distintas épocas. En los estados americanos, de la misma creación de los mismos, los judíos fueron activos. No hizo falta emanciparlos legalmente como en Europa, donde según vimos la judeofobia moderna fue en rigor una reacción contraria a esa emancipación. En Alemania una reacción inmediata. En Francia una reacción postergada o tardía. En Rusia una reacción prematura. En las Américas la judeofobia constituye un vicio importado que vamos a revisar ahora. En el año 1654 hubo en New York, por entonces se llamaba New Amsterdam, un intento de expulsar a los judíos. Esto fue una acción del gobernante holandés de la ciudad, Peter Stuyvesant, pero en general, fuera de este episodio, antes de la independencia de las colonias de Norteamérica, los judíos no sufrieron agresiones físicas y hubo otras minorías que eran más atacadas. Durante la Guerra de Secesión norteamericana, desde ambos bandos hubo acusaciones contra los judíos por ayudar al enemigo. Y el 17 de diciembre del año 1862, Ulysses Grant, el victorioso general de la Unión, el 18º presidente norteamericano, ordenó la expulsión de todos los judíos de Tennessee. Esto se conoció como la Orden General número 11, que fue revertida por el presidente Lincoln, aunque solo después de que ya se hubo aplicado en varias ciudades. La judeofobia americana no fue una respuesta contra la emancipación, como la moderna en Europa. Fue una reacción contra la ola inmigratoria de los judíos, debido a la brecha cultural que se había abierto entre la población nativa y los millones de inmigrantes. Este tipo de judeofobia apareció a fines del siglo XIX. Según vimos, en 1881 comenzó en Rusia la era de los pogroms, y con ello el consecuente éxodo más grande de la historia. En 1890 habían ingresado en Estados Unidos más de 1,5 millones de judíos. Y por 1920 ya eran 3 millones. Parte de la población veterana receló de los recién llegados. Por ejemplo, el bisnieto del segundo presidente americano, Henry Adams, el nombre del bisnieto, escribía: "La atmósfera judía me hace sentirme aislado. Los judíos van a controlar completamente las finanzas y el gobierno de este país o estarán muertos". Hay una novela de 1890 que se llama Las columnas del César, en donde Ignatius Donnelly narra que los judíos toman el poder para vengar sus padecimientos. Esta es una animosidad contra el inmigrante y su corolario fue un movimiento antiinmigratorio que se llamó el restriccionismo. Uno de sus mentores, Madison Grant, fue autor de un libro de 1916 llamado El paso de la gran raza, en el que endilga a los judíos el mestizaje de la nación. Este movimiento del restriccionismo logra en 1924 un acta de inmigración muy limitativa para aquellos que querían ingresar en Estados Unidos. Pero en América, la hostilidad antijudía nunca fue la norma. Insisto, es que es una enfermedad importada que no llegó a arraigarse en las Américas.
Los presidentes y líderes norteamericanos expresaron con frecuencia su gran estima por el pueblo judío. Los padres fundadores de Estados Unidos compartían las raíces de los puritanos ingleses, quienes a partir de su amor por la Biblia revaloraron de ella su idioma, su tierra, su nación. Cuando la Rusia zarista se negó a emitir visados de visita a judíos americanos y dio maltrato a los pocos que las obtuvieron, el gobierno norteamericano respondió cancelando en 1911 un viejo tratado ruso-americano. Entonces, las pocas similitudes que hubo entre la judeofobia americana por un lado y la europea por el otro, exhibieron siempre en América una escala mucho más pequeña. Por ejemplo, el affair Dreyfus americano tuvo lugar en 1913 en Atlanta, cuando el ingeniero Leo Frank fue acusado de asesinato, con la sola evidencia del testimonio que adujo el principal sospechoso del crimen. La Jeffersonian Magazine exigía la ejecución del abominable perverso judío de Nueva York, y su editor creó la Orden de los Caballeros de Mary Phagan, ese era el nombre de la asesinada, para boicotear todos los negocios judíos de Georgia. 2 años después de comenzado el juicio, Frank fue arrancado de su celda y linchado. Fue el primer caso de asesinato judeofóbico en Estados Unidos. Y el último, hasta los desmanes de Crown Heights de 1991. En los de Crown Heights, norteamericanos de color arremetieron contra judíos al azar y mataron a uno, en venganza porque un niño negro había sido muerto atropellado cuando un conductor que era judío ortodoxo perdió el control de su auto. El parecido con la judeofobia europea es más claro en algunos países de Latinoamérica. Ahí la judeofobia es un poco más profunda, porque los fundadores de los estados latinoamericanos no se educaron en el amor puritano por la Biblia y por su pueblo. El ambiente de muchos de ellos fue la Iglesia Inquisitorial española. El caso argentino fue especialmente oscuro y a él vamos a referirnos después. Sobre todo teniendo en cuenta que se trata de la comunidad más grande y la que más judeofobia sufrió en Hispanoamérica. En el resto de los países, el odio antijudío fue casi siempre marginal. Y lamentablemente hoy se está dando más desde Venezuela, pero no con una raíz europea, sino como consecuencia de la alianza de este país con el islamismo. En Estados Unidos, la estela del caso de Leo Frank, este hombre linchado en 1913, se disipó en la unidad nacional general que acompañó a la Primera Guerra Mundial, que estalló un año después. Pero la posguerra volvió a destapar la judeofobia debido al temor de los norteamericanos de que los valores y el estilo de vida tradicionales fueran amenazados por la inmigración masiva, por la creciente población urbana, por el liberalismo religioso. El Ku Klux Klan, un grupo racista, reaccionario, judeofóbico, llegó en 1924 a tener 4 millones de miembros. Y como hemos visto, los protocolos de los sabios de Sion eran difundidos por Henry Ford. Su campaña se detuvo en 1927 con un resonante pedido de disculpas. Por supuesto, el veneno ya había sido echado, pero las disculpas siempre son bienvenidas. En 1922, la discriminación en la educación se transformó en un tema de debate nacional cuando la Universidad de Harvard anunció que estaba considerando un sistema de cuotas restrictivas para estudiantes judíos. Aunque el plan fue eventualmente abandonado, las cuotas se aplicaron por medios velados en muchas instituciones terciarias a fin de limitar el muy alto número de judíos que asistían a ellas. Aún para el año 1945, el Dartmouth College admitía abiertamente que tenía un sistema de cuotas para estudiantes judíos. El acceso de los judíos también fue limitado en grandes bancos, compañías de seguro, empresas públicas, hospitales, estudios jurídicos, planteles académicos universitarios. Esta restricción dio en llamarse judiofobia cortés.
y tuvo un impulso ideológico en los años 30 en Estados Unidos con la noción de que los judíos dominaban el gobierno de Franklin Roosevelt, causaban la Gran Depresión económica y querían arrastrar a Estados Unidos a la Segunda Guerra contra una admirable Alemania que estaba surgiendo. El principal portavoz de esta corriente fue el sacerdote Charles Coughlin. Tenía un programa semanal de radio que atraía a millones de personas. Cuando en 1942 ya el conocimiento del Holocausto se generalizó bastante, la Iglesia ordenó a Coughlin cesar toda actividad no religiosa. Es notable cómo hay ecos de estas voces que se escucharon en Estados Unidos a principios de 1990, cuando el líder republicano judeofóbico Patrick Buchanan acusaba a los judíos de arrastrar al país a una guerra contra Irak. Pero en la década del 40 de la que estamos hablando, la vanguardia aislacionista fue una organización llamada Comité por América Primero, que incluyó al héroe de la aviación, Charles Lindbergh. Él es motivo de una novela, una fantasía histórica de Philip Roth, en que se imagina qué hubiera pasado si este grupo llegaba al poder en Estados Unidos y por lo tanto se aliaba al nazismo. Porque aún en 1944, cuando terminaba la Segunda Guerra, una encuesta pública mostró que un cuarto de los norteamericanos veía en los judíos una amenaza. Es notable cómo la judeofobia llega a enceguecer. Mientras los judíos estaban siendo asesinados, mientras eran la víctima del terror más brutal, igualmente seguían siendo vistos como amenaza. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, la judeofobia norteamericana descendió notablemente. Excepto en la población negra, en la cual descendió después. Porque a partir de la activa participación de israelitas en el movimiento civil por los derechos de los afroamericanos, a mediados del siglo XX, el movimiento de poder negro generó fricciones en las relaciones con los judíos. Nació una especie de forma americanizada del Islam que atrajo a millares de negros que buscaban su propia identidad, precisamente en un periodo en que había una guerra entre el mundo islámico y el Estado judío. Uno de sus líderes más extremos, Kwame Ture, ese es el nombre africano que adoptó, pero originalmente se llamaba Stokely Carmichael, declaró en la década del 70: "Nunca he admirado a un hombre blanco, pero Hitler fue el más grande de entre todos ellos". Expresiones bastante similares de odio se escucharon después por parte de Louis Farrakhan y otros jefes del grupo Nación del Islam. La judeofobia americana empezó a concentrarse en estos grupos, pero hoy en día hasta ahí está desvaneciéndose. El caso argentino es distinto. La evidencia de judíos en Latinoamérica, de activos judíos por la independencia de las naciones, es más tenue que en el norte, aunque se dio casos como el de Alejandro Aguado en Argentina. A este país, un descendiente de judíos. A este país, Argentina, los judíos fueron explícitamente invitados por el gobierno. Esto también es notable. Creo que es el único caso, salvo Israel, en donde el gobierno llama específicamente a la población judía para que se radique en su territorio, en un decreto presidencial del 6 de agosto de 1881, en el que el presidente Julio Argentino Roca envía a un agente a Europa, José María Bustos, a fin de que atrajera a la Argentina a quienes huían de los pogroms. Hubo alguna reacción hostil contra esta invitación, incluida la de uno de los máximos próceres argentinos, Domingo Faustino Sarmiento, en El Diario de 1888. Pero el verdadero comienzo de la judeofobia es literario. Está relacionado con una novela, la novela La Bolsa, publicada en 1891 en el muy prestigioso diario La Nación de Buenos Aires.
En una época en la que casi no había judíos en Argentina, el autor de esta novela, Julián Martel, culpa a los judíos de la crisis financiera y de la clausura de la Bolsa de Comercio en este libro que constituye un mediocre remedo del libro del francés Drummond. En realidad, la judeofobia de la bolsa tuvo más que ver con la glorificación que le dedicaron a esta novela grandes intelectuales argentinos que con la novela en sí. Porque la novela es burda, de un lenguaje literariamente de poca valía. Y sin embargo, hubo una especie de judeofobia por interpósita persona en grandes intelectuales como Ricardo Rojas, que la promovieron como si fuera la máxima expresión de la identidad nacional, a tal punto que esta novela de 1890, La Bolsa, abiertamente judeofóbica, fue durante varias décadas material de estudio obligatorio en las escuelas secundarias argentinas.